Muy bien, seguimos con periodismo independiente. Ya está con nosotros el editor general de Interferencia.cl, don Andrés Almeida. Andrés, ¿cómo está? Bienvenido al escenario del poder nuevamente. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Vamos a desmenuzar las maldades de Interferencia.cl. Sí. Ya pues, comencemos de una. Bueno. El tiempo apremia. Dale, Vámonos con esta, favor. ¿no? La siguiente nota de Interferencia que dice que 500.000 de mujeres en Santiago y más de 100 concentraciones en el país marcaron nueva jornada histórica del 8M en Santiago. Así se abrió la semana, pese a todo, ¿no? No solamente a la pandemia, sino que pese también a la represión y al miedo, ¿no? que ha tenido por el actor de Carabineros en los últimos años ya casi, ¿no? Sí, El estallido social puntualmente, ¿no? Sí, esto ya es la tercera manifestación masiva de 8M, no baja de intensidad. Yo creo que estamos en presencia de uno de los fenómenos más relevantes sociales y políticos del último tiempo, ¿no? Yo creo que esta manifestación tan consistente, tan inteligente además, porque se descentralizó a propósito de no forzar movilizaciones a la Plaza Dignidad, por ejemplo, o en regiones hacia los núcleos donde la gente se movilice, sino que se hicieron muchas actividades de barrio, se hizo un barrotazo en la cárcel, o sea, y se llenó de significado y se hizo una movilización masiva en la cual nuevamente las mujeres fueron convocadas y lograron generar un nuevo punto político, social e histórico, digamos, en el país, diciendo, bueno, aquí hay un fenómeno que es probablemente el más relevante de todos. Piensa, la Convención Constituyente va a estar compuesta a mitad por mujeres en la práctica, gracias a este tipo de expresiones y fuerza, ¿no? Es el mayor logro histórico desde el movimiento feminista, por lo menos hasta ahora, creo yo, ¿no? Porque no solamente es un logro nacional, sino que es un hecho inédito en el mundo entero. Que una constituyente haya sido paritaria y nace en Chile a partir de movimientos como este, ¿no? Sí, no, es tremendo lo que está pasando. Además, que es muy subversivo, porque no estamos hablando de un movimiento de liberación de minorías, sino de mayorías. O sea, es la mitad de la población la que logra manifestarse. Todavía hay una lógica muy de liberación, ¿no? Pero creo que también es interesante en las especificidades de esta marcha, de estas movilizaciones que tienen que ver con la definición del feminismo y de las interseccionalidades que hablan en términos académicos, ¿no? Que no es solamente la liberación de la mujer blanca, sino que es también las liberaciones de mujeres mapuches, de mujeres negras, de mujeres pobres, de mujeres de regiones, de mujeres rurales. Entonces empieza también a articularse las demandas sociales en torno al feminismo y no se contraponen, como en un momento se pensaba, ¿no? Que esto podía ser una especie como de comunión interclasista de mujeres, pero no. Entonces empieza también a articular todos los debates que tiene la sociedad. Entonces me parece muy potente, muy fuerte, y creo que históricamente hablando es probablemente lo más relevante que estamos viviendo. Fíjate que lo otro interesante, creo yo, de este movimiento de hoy es el sentido progresista que tiene el movimiento feminista hoy, ¿no? Y las mujeres en Chile. Cuando se discutía el voto para darle voto a la mujer desde principios del siglo XX en adelante, los que se oponían básicamente era la gente de izquierda, o la llamada gente de izquierda, porque consideraba que el voto de la mujer iba a ser mucho más conservador, mucho más proclive al statu quo, si tú quieres, ¿no? Como generalmente lo fue, ¿no? Si uno analiza las votaciones, cuando se podía, ¿no? Cuando eran divididos hombres con mujeres, el voto de la mujer casi siempre fue mucho más hacia el mundo conservador que hacia el mundo de izquierda, si tú quieres. Pero hoy se quiebra ese eje importante. Este movimiento feminista de hoy es un movimiento, como tú lo señalas muy bien, político, y está en contra, finalmente, de un sistema patriarcal completo, ¿no? Que se ve como parte también de un sistema conservador. Sí, bueno, yo creo que por eso es la radicalidad histórica de este momento, ¿no? Yo creo que va a tener significancias y consecuencias en el tiempo. Ahora, obviamente también esto va a tener contradicciones en su interior, movimientos en contra. Hoy día los hombres se sienten, o nos sentimos tal vez, muy incómodos porque ya no estamos sentados en una mesa de poder. O sea, y eso es muy radical. O sea, el hecho de que nosotros ahora estamos comentando, pero los verdaderos protagonistas fueron las mujeres, y en esos espacios ya los hombres no tienen cabida, no tienen la cabida de antes, y eso genera mucha incomodidad y va a generar muchos conflictos. Pero así todo, creo que es inevitable este curso, digamos, progresista hacia un cambio radical de la sociedad a propósito de las mujeres, que va a ir cambiando no solamente la opresión de género, sino que va a ir también movilizando otro tipo de liberaciones muy interesante todo. Recién hablábamos con Andrea Sato, que es historiadora, pero también socióloga de la Fundación Sol, y viendo la enorme cantidad de brechas que aún existen en Chile y que se han incluso expandido aún más en pandemia.
Entonces hay mucho todavía que trabajar y por eso que estos movimientos también son tan vigentes, ¿no? Esta conmemoración finalmente de un Día de la Mujer que sigue latente. No, sí, claro, de todas maneras. Hay una oposición, todavía hay un montón de opresiones, ¿no? Esto ha sido una liberación en muchos sentidos, pero no es una tarea completa para nada. Probablemente no sea una tarea que se complete nunca. Pero porque siempre hay que estar, digamos, poniendo freno a un montón de situaciones. Sí. Ahora, nosotros en la cobertura tratamos también de darle un poco ese giro hacia ese feminismo más político, ¿no? Ustedes tienen dos buenas entrevistas que hablan también de dos mundos, ¿no? Daniela Catrileo desde el mundo mapuche, pero también Pablo Navarro, el mundo del fútbol femenino. Muy el mundo del fútbol. Uno ve esa fotografía de la NFP y son todos hombres, ¿no? Todos los presidentes de clubes deportivos son hombres. Es como que cosas que ya no quedan, ¿no? Bastiones de patriarcado, de ese nivel de pureza, digamos, que... Sí, ¿no? Es tremendo. El Colo-Colo salió campeón de la Libertadores en el 91, las mujeres salieron campeones de la Libertadores. El único club del mundo que tiene mujeres y hombres campeones de Copa Libertadores, hombre y mujer. Sí, mira. Claro, pero bueno, nosotros nos preguntamos haciendo la pauta, ¿no? ¿Cuándo va a ser el día que la entrenadora de la selección masculina sea mujer? Eso es algo que a lo mejor hoy día suena descabellado, pero eso está abriéndose. O sea, yo creo que la entrevista con Navarro te permite pensarlo, ¿no? Te permite decir, bueno, ¿por qué no? ¿No es cierto? Ella podría perfectamente superar toda una especie... Son prejuicios finalmente, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es el problema? Que no puede entrar al camarín, es cosa que los varones se pongan una toalla, digamos. O sea, no tiene sentido ninguno de los argumentos que tú puedes dar si es que es ella, todos pensando, todos desesperados buscando entrenadores. A lo mejor el entrenador está, digamos, en Santiago Mall. Espérate, ya han luchado por protocolos también, que por suerte se dio a conocer, ¿no? De parte del Ministerio del Deporte, contra los abusos también, contra los abusos de todo tipo, ¿no? Incluso siendo sexuales. Sí. Ya hay un protocolo que tiene que ponerse ya en práctica por todos los organismos del deporte, incluyendo el fútbol, ¿no? Sí, ella es muy interesante en la conversación, además, muy potente, viene de San Joaquín, entonces tiene una experiencia vital también súper interesante, se ha educado en España, entonces yo creo que ella también representa un poco eso que conversamos, ¿no? Como esa nueva potencia femenina de mujeres que cada vez más van tomando posiciones de liderazgo por lo que hacen, por el ejemplo, ¿no? Bueno, tú mencionabas a la Catrileo también, ella también súper potente y súper clara su análisis. La poesía, además, imagínate, ¿no? Claro, y cómo se vive en el mundo mapuche también este feminismo, ¿no? También llevamos una cosa que me pareció muy interesante sobre la Angela Davis, que escribe sobre racismo, ¿no? Entonces, que explica un poco lo que nosotros queríamos poner un poco en cuestión, ¿no? Que no se trata de un feminismo solamente transclasista, sino que hay una serie de tensiones que tienen que ver con raza, Claro, que Angela Davis a fines de la década del 60 conjugó todo eso en Estados Unidos, ¿no? Desde el mundo afro, pero también el mundo feminista que estaban haciendo, y tuvo un gran acercamiento con Chile, vino a Chile. Hay una población que lleva su nombre hoy en Recoleta, la población Angela Davis, ¿no? Sí, ella es fantástica. Además menciona, por ejemplo, por qué las mujeres negras no eran afines al discurso en favor del aborto en la década de los 60, entiendo. Y es muy interesante porque para las mujeres negras el aborto era un drama de salud, donde la mayoría de las mujeres que morían por abortos eran mujeres negras, entonces ellas estaban a favor absolutamente del derecho a abortar, pero no estaban en favor de la lógica del aborto como liberación. Sino como modo de no opresión. Entonces, es muy interesante porque las mujeres blancas decían en ese entonces que las mujeres negras no estaban todavía maduras como para el discurso del aborto. Entonces, es muy interesante el texto de ella, es largo, pero también vale la pena muchísimo leerlo. Sí, claro, como activista también, ¿no? Sí, claro. Vámonos con otra nota que trae Interferencia.cl esta semana junto a Andrés Almeida, experto en sucesiones, dice la nota. El mercado suele temer a patriarcas longevos y sin sucesión clara como Hans Polman, ¿no? Esta es una entrevista que ustedes realizan a Pedro Vázquez, un académico argentino. ¿De qué consiste esto? Sí, bueno, esto es una entrevista que hice yo personalmente, ¿no? Sobre ¿qué está pasando en Cencosud? Cencosud es un estado, ¿no? Tiene 125.000 trabajadores, tiene millones de clientes, tiene miles de accionistas. Presencia en 5 países de América Latina, tiene influencia en esos gobiernos, o sea, es un estado... Influencias políticas importantes, ¿no? Ya lo vivimos con la construcción de la Torre de Polman. Aquí. Claro, y Goldberg, no te olvides que fue gerente general, o sea, tiene vínculos con la política. El hijo de Piñera fue gerente de innovación o sea, estás hablando de un pequeño estado, de un pequeño reino, si tú quieres, muy relevante, y bueno, hoy día ese patriarca está... con un problema de salud que nadie conoce. Sí, hace harto tiempo está internado, ¿no? Sí, ya salió, pero no se sabe bien qué tiene.
hay un secretismo enorme en torno a la salud de Paulman, y por lo tanto hay un secretismo enorme respecto del futuro de Cencosud. Es difícil que Cencosud, que Paulman vuelva a Cencosud en gloria y majestad como siempre ha estado. Perdón, disculpa, la figura de él es muy importante dentro de más allá de ser el dueño. Su figura como tal es muy decisiva en muchas cosas, ¿no? Es un patriarca. Claro. Además, él se mete en el micromanagement, va a las góndolas, mide cada cosa, está encima de todas las decisiones. Y bueno, y ese estilo tan personalista de este rey en Cencosud ha hecho que los hijos no tengan una participación muy clara ni muy... Claro, entonces hoy día los hijos tienen que tomar el relevo, pero nadie tiene muy claro qué pasa con ellos. Entonces, ¿cuántos hijos son? Son 3 del primer matrimonio, que todos están en torno a los 50. Y después tiene un hijo de 2 años con una segunda pareja, que Hans Dieter, que tiene 2 años. Pero igual, de todas maneras... O sea, fue padre después de los 80 años. Sí. Y eso complica de todas maneras la sucesión, porque eso en el fondo mete en una misma mesa 2 familias. Entonces va a ser, antes en el 2013 creo que fue el año que había un acuerdo en el cual cuando Paulman cediera el poder o muriera, iban a administrarse con 3 directores que iban a tomar las decisiones por simple mayoría, o sea, 2/3 o unanimidad. ¿Cuánto es el imperio que estamos hablando en términos económicos? Uy, mira, es más grande que Codelco. ¿Más grande que Codelco? Es más grande que Codelco en nivel de ventas, claro, en Cencosud. En su holding completo vende más que Codelco. Vende más que Codelco, claro. Sí, está por encima de Codelco. Fue noticia, qué sé yo, en el 2015, fue la primera vez que Cencosud pasó a Codelco en el ranking de ventas. O sea, estamos hablando de un tremendo poderío económico. El hermano de él era Sky, era parte de su empresa. Jürgen Pollmann se llamaba, ¿no? El hermano. Jürgen, sí. Y no había una buena relación tampoco entre ambos, ¿no? No, porque es conflictivo Horst Paulman. Entonces él no tenía una buena relación con su hijo, Manfred, que hoy día Heike es quien toma la presidencia temporal del consorcio, porque lo que se supone, y eso son todas interpretaciones, porque esto es como un oráculo, nadie sabe nada, se supone que lo que están tratando es de acercar a Manfred para que vuelva a Cencosud, pero Manfred se fue muy peleado con su padre, porque él fue nombrado vicepresidente de Cencosud para hacer un montón de cosas, empezó a hacerlas y el padre echó para atrás todas las decisiones de Manfred. Entonces Manfred amargamente sale de Cencosud y hoy día pero al parecer es el mayor, eso en estas familias tiene peso, y vuelve, digamos, ahí pareciera que están tratando de convencer a Manfred que sí agarre esta vez la presidencia, pero Horst está vivo, entonces de todas maneras no es que murió, entonces de todas maneras es como una sucesión. Oye, está lleno de series que hablan de reyes que están en moribundos y los príncipes, los hijos no pueden tomar el control y hay un problema enorme. Es tremendo. Es como un poco lo que, como tú dices, un reino que está en disputa ahí por el ocaso del patriarca, ¿no? Sí. ¿Qué dice este experto entonces? ¿Qué análisis hace en esta entrevista? Mira, es muy interesante el análisis del experto. Él es argentino, no es chileno. Él de una prestigiosa escuela de negocios argentina, el IAE de la Universidad Austral. Es como el símil de acá de la Universidad de los Andes, que es muy dedicado a los negocios familiares, porque son, digamos... ¿Pero así conservadora, Bourdieu? Sí, no tan conservadora como la escuela chilena, pero más abierta al mundo, más volcada a la investigación. Pero él es un investigador, es un académico que ha investigado haciendo, digamos, seguimientos estadísticos, tipologías, o sea, es una información académica, y él ha estudiado seriamente todas las empresas familiares latinoamericanas. Entonces tiene una serie de concepciones de lo que puede estar sucediendo muy informadas, además que conoce Cencosud, pero como todos no acceden a los secretos, pero es muy interesante porque desde la perspectiva de las tipologías y de los arquetipos puede dar cuenta de más o menos de lo que puede estar pasando en Cencosud. Entonces, es súper recomendable de leer, es súper entretenida, porque al final las empresas familiares latinoamericanas son una especie de teleserie venezolana también. Pues, entonces, que hay mucho poder de todo tipo, ¿no? Sobre todo, como tú decías, Cencosud, que es más allá de una gran empresa económica, tiene un poder político en cada país donde está importante. Claro, y además está el patriarcado en sí mismo, ¿no? Si hablamos en la primera parte del patriarcado, esto es el patriarcado. Exacto. O sea, las platas de la AFP van a estos fondos, o sea, hay mucho poder dando vueltas ahí, Claro. Sí, entonces muy entretenida la entrevista. Pedro tiene una apertura de miras importante, o sea, tú puedes venir de escuela conservadora, pero justamente con ellos queríamos conversar para saber realmente lo que está pasando y no lo que creemos que está pasando. Entonces, claro, él conoce lo que pasa
en otras compañías parecidas, ¿no? Y no conoce el secreto de ahí, pero como ha logrado entender este mundo y se repiten los arquetipos, los tipos, entonces es muy interesante, muy entretenida la entrevista porque realmente es como leer un poquito también la prensa sobre Meghan y William, digamos. Tiene ciertos parangones. Sí. Muy bien. Y también leí, no sé si interferencia o qué, pero él ya dejó listo, testado todo, ¿no? A propósito del hijo que tiene 2 o 3 años. Como que dejó todo. Todo el imperio, ¿no? Del señor Polman, ¿no? Bueno, eso se supone. Yo creo que él debiera. O sea, toda la literatura dice que recomienda que tú hagas esto en salud y en lucidez, ¿no? Exacto. Porque después, cuando estás enfermo, como decía Pedro Vázquez, la conciencia de la finitud de la vida te hace hacer locura. O sea, porque crees que hay decisiones que no son tan buenas que tomaste, entonces te hace tomar decisiones muy malas. Pero el problema de Horst Polman es que o sea, tiene 80 y tantos años, pero tiene una energía enorme, o sea, para fundar ese imperio. Lo que decía Pedro Vázquez es que es muy raro que el fundador lleve una compañía al nivel que lleva Cencosud. Generalmente la consolida en la segunda o la tercera generación. Exacto, primera generación. Claro, entonces él con la energía que tiene es muy difícil que ceda algo, ¿no? Entonces, y aunque esté enfermo, ¿no? Entonces, bueno, pero él ha educado a su hijo en escuelas de negocio, él mismo se ha formado. Y aparentemente este es realmente un empresario, no es un pillo de la bolsa, ¿no? No se ha robado bancos, ¿no? Realmente. Sí, él fue ahí un trabajador. Entre comillas de abajo, porque tenía un negocio importante en Temuco, pero transformó un negocio, un súper de barrio en Temuco, en Cencosud. Claro, él aprovechó todo el viento de cola de la economía chilena y la plata de la AFP, ¿no? Para capitalizar. Pero en vez de meter la plata en el banco, qué sé yo, en Suiza, se puso a hacer emprendimiento en otros países porque sabía manejar también el riesgo. Entonces, es un tipo interesante igual. Nos quedan 3 minutos, si alcanzamos a analizar esta siguiente nota que trae Interferencia.cl don Andrés Almeida, y tiene que ver con que la Corte Suprema acoge el recurso que acusa al director de la ANI por despedir a funcionarios para beneficiar a exmarinos, ¿no? La Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Qué tal? Mira. Sí, bueno, aquí el mar de fondo de esto es que la ANI está totalmente cooptada no solamente por Jordán. Estoy hablando de una pelea de inteligencia entre los marinos y el ejército. Y el ejército, sí. Sí. Y ahí la comunidad de inteligencia siempre compite, ¿no? Y la Armada ha logrado en la ANI un punto, una cabeza de playa para ir con las metáforas marinas. Y ahí, bueno, han entrado un montón de marinos a generar labores de inteligencia, lo cual es muy serio porque eso entrega mucho poder y descompensa también los equilibrios de la comunidad de inteligencia. Entonces, lo que sucedió ahora es que una funcionaria denuncia su despido. ¿Por qué? Porque ella, no sabemos bien, porque esto pertenece al secreto digamos, propio de la ANI, pero ella participaba de una serie de actividades de inteligencia, de análisis, ¿no? Del cotidiano, de la vida de oficina de que podrías tú imaginar en la ANI. Te puedes imaginar revisión de documentos, prensa, informes de policiales, etc. Por algo Hoover pasaban los presidentes y Hoover seguían en la FBI a cargo, ¿no? En la CIA, ¿no? Porque sabía mucho, ¿no? Claro. Bueno, y ella y muchos funcionarios civiles bien evaluados hacían esta pega de análisis. Y de a poco han sido reemplazados por consultorías que se le hacen a exmarinos. No es que el exmarino agarre el puesto, sino que la pega que ella hacía ahora la hace una consultora que pertenece a un exmarino. Yeah. Entonces, eso fue denunciado en la Corte Suprema, y finalmente esta funcionaria, cuyo nombre no se revela tampoco en el juicio, gana su apelación. Incluso la ANI decide no mandarle a la Corte Suprema por las razones por las cuales despide a esta persona, para no revelarse el secreto, digamos, de inteligencia. Es decir, no te voy a decir por qué vamos a cambiarla a ella, pero es tan grave el asunto de inteligencia que no te lo vamos a decir ni a la Corte Suprema. Entonces la Corte Suprema, frente a no tener argumentos que te digan de por qué tú tenías que reemplazarla a ella, decide que tiene que recontratarla a ella
Ya. Pero lo interesante de esto es que no es una situación particular, sino Eso que te iba a decir, hay un fondo ahí, ¿no? Sí, hay un fondo, hay varios Una pelea funcionarios. importante. ¿Y cuál Sí. sería esa pelea entonces, para resumir? O sea, es la manera que ha tenido Jordán de llenar de marinos la ANI, transformarla, digamos, en una organización muy funcional a la ¿Y por qué más a la cercano Marina. a los marinos que a...? Él es vicealmirante. Él es ex vicealmirante. el Cordero, entonces. Claro. Por eso, lo nombran en el estallido social, ¿no? Sale más Ferrer, que dio, digamos, jugo, digamos, en el 18 de septiembre, o sea, el 18 de octubre, Claro. y ponen a este marino porque de alguna manera Piñera entendió que a lo mejor las Fuerzas Armadas podían hacer un trabajo un poquito más militar. Y los marinos, claro. Sí, los marinos tienen una vida más propia que incluso que el ejército, ¿no? Quizás por la lejanía y todo, pero Claro. fueron los que organizaron el golpe de Estado. ¿sí? Claro, no, y esto le dolió mucho a los militares, porque en ese entonces estaban cuestionados por todo lo que está viendo hoy día la jueza Rutherford, pero fue, digamos, un golpe bajo para el ejército, para que no fuera esa rama la que tomara la inteligencia. Además, no te olvides que también los espionajes funcionan para todos lados, o sea, no solamente la ANI viendo al mundo civil, sino que también está tan cerca del poder político que está espiando al poder político también. Exacto. Entonces, es muy... Sobre todo en caso de corrupción, en cuestionamientos internos, quizás también. Quizás Sí, que se sabe claro. aún que no... Sabes que no ha mucho, tomado luz accede pública. a todos los informes policiales. Te Muy bien. entrega un poder inmenso. Obviamente nosotros no podemos probar todavía el vínculo estrecho, sanguíneo entre la Armada y la ANI, pero 2 más 2. Don Andrés Almeida, que esté muy bien. Muchas gracias. Siempre interesante hablar de las maldades de interferencia.cl. Chao, que estés bien. Gracias. Hacemos una pausa, seguimos conversando en el escenario del poder. Stock disponible. Viene Beatriz Sánchez a hablar de su candidatura, por supuesto, a la constituyente, pero también de todo lo que está ocurriendo en Chile desde el Frente Amplio. Beatriz Sánchez. En una pausa, seguimos en el escenario del poder.